buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, es impresionante el movimiento que hay, al menos acá en la ciudad de Buenos Aires estos días, alrededor de las artes plásticas. La cantidad de muestras, de exhibiciones. Vamos a hablar un poco de todo este panorama con Marina Oibín en el bloque 3. Vamos a hablar también, se llevó al cine finalmente la excelente novela La Uruguaya de Pedro Mairal. Vamos a hablar con su productor Hernán Casiari, que realmente ha hecho un proyecto originalísimo para financiar esta película. Vale la pena escucharlo, ¿eh? Y empezamos con una importante historiadora que acaba de sacar un nuevo libro, y cada vez que saca un libro la tenemos acá en el programa porque es realmente objetiva, seria, exhaustiva y toma periodos claves de nuestra historia, ¿eh? En este caso, el año 1966 y la caída de Ilia y el golpe de Onganía. Ahí la presentamos. María Sáenz Quesada nació en Buenos Aires en 1940. Historiadora y escritora, es autora entre otros títulos de Los Estancieros, desde la época colonial hasta nuestros días, Mujeres de Rosas, La Argentina, Historia del país y de su gente, Las cuentas pendientes del Bicentenario y 1943, El fin de la Argentina liberal, el surgimiento del peronismo. Recientemente publicó 1966, De Ilia a Onganía, el preludio de la Argentina violenta. Bueno, acá lo tengo, 1966. Pasaron unos cuantos años, pero hay muchos que nos acordamos todavía, ¿no? De Ilia a Onganía, el preludio de la Argentina violenta. Vos decís, María, en tu introducción, que es un momento clave, un momento bisagra. El 66, el golpe del 66. Yo creo que es esa transición, son 6 meses, de los últimos 6 meses del gobierno de la presidencia de Ilia y los 6 primeros de la dictadura de Onganía. Pero es un año bisagra en el mundo, es el año en América Latina de la Conferencia Tricontinental de La Habana, que empieza en enero. Es el año en que muere el cura guerrillero Camilo Torres, en que el concilio empieza a emitir documentos y a cambiar la mirada del cristiano sobre la iglesia y del pueblo de Dios. Y es el año en que la Argentina, un gobierno que si uno ve los datos económicos, los datos de ocupación, los datos de los salarios, la participación del trabajo en el PBI, es un año excelente. Sin embargo, está todo el mundo descontento. Es decir, hay un desequilibrio de pobreza, político. Vea, 5% de pobreza. Más o menos, sí. Ahora Era muy escasa la pobreza y la marginalidad. Los sueldos eran muy elevados, había inflación, porque eso era un mal crónico, y el gobierno estaba tratando de controlarlo. Y yo creo que en esto hay que valorizar 2 aspectos. Del año se conoce mucho la caída de Ilia, y cada vez que se habla de Ilia se habla de la destitución del 28 de junio, cómo entraron los militares en la Casa Rosada, el diálogo que él mantuvo. Pero a mí me interesó mucho otros aspectos. Por una parte, la obra de gobierno de Ilia, que era muy importante en muchísimos aspectos, laboral, de legalidad de los partidos políticos, de apertura al neoperonismo, no a la figura de Perón, pero sí a los neoperonismos que gobernaban algunas provincias, y la parte educativa, la parte de libertades también, es decir, hay la forma en que Ilia manejó las huelgas salvajes que se le hicieron fue con la justicia. Y pese a eso, y no digamos el tema Malvinas, que en ese momento llega en enero del año 66 a dialogar con el canciller Zabal Ortiz, el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, con cierta disposición para ver cómo se puede ir haciendo un anticipo de un traspaso de las islas que ya no le interesan al gobierno laborista. De eso se habla poco, ¿eh? Eso no se recuerda, sí. Y sin embargo, si uno lee no los grandes diarios, que quizás no son tan críticos, pero sí las revistas que se hicieron,
que respondían que eran excelentes revistas desde el punto de vista editorial, Primera Plana, Confirmado, Panorama. Todas esas revistas hacen, y sobre todo Confirmado, creado expresamente para ese fin, y Primera Plana, que respondía a un sector del Ejército Azul, hacen una demolición del gobierno y anticipan hasta el día y el modo en que se lo va a echar, con artículos que algunos los reproduzco, otros son más conocidos, pero donde hay todo un creyendo que muestra que la única salida es el golpe militar. Y lo otro que intenté mostrar también, o que intento mostrar, lo verán los lectores, es que tampoco había unanimidad golpista en el Ejército Azul, porque mucho de la documentación que me guió, que me ayudó, pertenece a los que eran secretarios de guerra y subsecretario, Castro Sánchez, que dejó sus memorias, y el general Laprida, que generosamente su familia me dio sus memorias, escritas al año siguiente. Y ellos estaban por la legalidad, por hacer mejoras, por ayudar al gobierno, pero no por hacer golpismo. Claro. Y sin embargo llega un momento en el que está la tensión entre los mandos azules y los mandos legalistas, entre los mandos azules golpistas y legalistas. Siempre dentro de los azules. Dentro de los azules, porque los colorados han quedado eliminados unos años antes, ¿no? Con los años 62 y 63 sobre todo. Y esa necesidad también de que no haya más derramamiento de sangre interno por luchas en las Fuerzas Armadas, que hace que Ilia no quiera defenderse, aunque hay oficiales que están dispuestos a defenderlo. Y dentro de los propios azules hay una idea de que no puede haber más conscriptos muertos por luchas entre los sectores. Y todo eso combinado con la radicalización de la sociedad, a partir sobre todo de lo que forma parte de la tapa del libro, que es la universidad intervenida. Sí. El cambio de sistema universitario, se lo llama la noche de los bastones largos, imitando un poco la noche de los cristales. Sí. No fue tan terrible, aclaremos. Pero muchísimos científicos se fueron del país y muchos no volvieron más. Claro, otros volvieron en el 83. Recién. Destruyó 10 años de un trabajo de una universidad de élite, con un sistema tripartito de gobierno, y que con amplia libertad, donde estaba Borges enseñando literatura inglesa y había quienes introducían todas las últimas novedades del marxismo, es decir, una universidad amplia, pluralista. ¿Esto se da poco después del golpe? La intervención se da un mes exactamente después. Un mes después. Sí. Y los mismos autores del golpe a la larga lo lamentaron. Porque ¿qué pasó? La sociedad se radicalizó mucho más y finalmente 3 meses después tuvieron como un anticipo de lo que iba a ser el cordobazo en Córdoba, con lo que se llamaban los estudiantes integralistas, que eran católicos por la revolución. Es decir, esto es todo un proceso en el cual termina el año con García Lorrio publicando la revista Cristianismo y Revolución, uniéndose a los que iban a ser los protomontoneros, es decir, es como la expectativa que creó Onganía de orden, que fue lo que vendió, digamos, socialmente a la sociedad, que la sociedad compró en un principio. Progreso, no se hablaba de modernización, de progreso de desarrollo se decía entonces. Desarrollo, bueno, era la ideología del desarrollo. Claro, y Ilia les parecía que... Pero decía una tortuga, y que le parecía que era mucho más elegante, por ejemplo, ser un coronel de caballería. Lo decía Timerman, que iba a ser víctima después de eso, que a él le parecían mucho más atractivos los coroneles de caballería que los radicales, les parecían aburridos. Los hombres grises, como decís acá en el libro, ¿no? Claro, yo gobierno de hombres grises. De hombres grises, como era un hombre gris, el doctor Ilia, y el joven diputado Alfonsín, claro, que era también un hombre gris, o Pugliese, y este grupo muy inteligente que manejaba la parte económica, que eran Roque Carranza, que dirigía el CONADE para planeamiento, Félix Elizalde en el Banco Central, y el tan entrañable amigo, fue mi amigo también, Enrique García Vázquez. Es decir, todo un grupo que tenía manos limpias, pero además sabían pensar cómo desarrollar el país. Uno piensa tantas cosas a raíz de esto. Yo pensaba, mientras lo leía,
por ahí vos nos vas a poder aclarar. El peronismo estaba proscripto, eso debilitaba la democracia del gobierno de Iliana, ¿cierto? Estaba proscripto Perón, pero ya los partidos neoperonistas gobernaron lo que decías, algunas provincias. En varias provincias. Pero esa prohibición del peronismo venía del 55, que era un decreto, una ley, ¿cómo es que estaba prohibido? Eso se viene dando cada vez, la primera, es la más dura, es la de el gobierno de Aramburu, la dictadura de Aramburu dicta la prohibición de nombrar a Perón, el decreto 41-61. No se podía ni nombrar. Después del Frondizi hace un pacto por el cual empieza a mejorar la relación, pero Perón no está prohibido como candidato. Es decir, la candidatura de Perón es lo que está prohibido. Estaba prohibido. Pero había, se decían causas, ¿cómo era una ley? ¿Cómo estaba prohibido? Había una prohibición. Había una prohibición concreta. Cuando se presentaba un frente justicialista que respondiera realmente a Perón, ahí se prohibía. Ajá. Pero no se prohibía el neoperonismo, que era eso, la apuesta de Ilia era que eso fuera lo más... formándose, porque Ilia pensaba que Perón tenía causas y que debía responder ante la justicia. Causas penales. Causas penales, sí. Ajá. Y eso fue lo que impidió también su retorno. Y después Perón, desde Madrid, necesitaba mantener unido al sindicalismo, y entonces había una pugna interna muy importante en el año 66 entre el bandorismo, que era el que quería emanciparse de Perón. Peronismo sin Perón. Claro, ¿no? peronismo sin Perón, muy fuerte, porque el gremio metalúrgico era muy fuerte, y los fieles a Perón, que eran los de José Alonso. Isabel Perón, que llega en ese momento para mediar a favor de José Alonso, y que se vuelve, justamente también ese año es muy importante, se vuelve poco después de producido el golpe, en compañía de un nuevo amigo que es José López Rega. Ajá. Es decir, es otro de los... Lo conoce acá, cuando ella viene. Lo conoce acá porque él se ofrece como custodio, ella va recorriendo el país, es bienvenida, porque para el gobierno de Ilia no está mal que esté ella, y realmente la relación se inicia porque los dos les gustan las cosas esotéricas, y bueno, es uno de las afinidades que tienen. Así se escribe la historia, se conocieron acá y él ya se va de España. Y volvieron para allí. Vuelve con Isabel para España, López Rega. Y la otra cosa que me interesaba marcar es la presencia de católicos en los dos sectores de la política más extrema. Es decir, por un lado, Onganía no tiene cuadros propios, es decir, él rechaza los cuadros políticos, los partidos políticos, pero recurre al Ateneo de la República, a los cursillos de cristiandad, al Opus Dei en parte, y a la Cité Catholique, que era un grupo ultraconservador, y al mismo tiempo, por otra parte, se están formando esos grupos que van a ser los revolucionarios cristianos, que van a derivar en montoneros, claro. ¿cierto? O sea, es un parteaguas. Pero Onganía medio como que inicia una cruzada moralizante. ¿Vos te acordás lo que era? Prohibió las minifaldas, una serie de cosas pasar. Ni hablemos de la persecución del Instituto de Itela, eran los años 60, ¿no? Hay un momento sobre todo con Margarida, que está en los primeros meses, después ya no, porque el tema de Onganía es que por una parte hay toda esa cruzada moralizante, y la idea de que tiene que ser un catolicismo sobre el modelo de Franco, es decir, la España de Franco, claro. Esa España de los años 60 estaba puesta en el modelo de Onganía y de todos esos grupos que estaban haciendo, como Mariano Montemayor, se lo ve claramente en los editoriales que ellos dicen. Pero por otra parte de estas revistas tenían sectores muy modernos en cuanto a artes plásticas, detail, o sea que tampoco podía exagerar mucho porque había empezado las críticas internas, es decir, Onganía va a tener 6 meses o menos de pleno apoyo y luego van a empezar las críticas. Empiezan las críticas. Cortaban el pelo, ¿vos te acordás que cortaban el pelo? Los chicos que andaban con el pelo largo. Sí, a ese tipo de cosas. Yo creo que, pero lo que yo destaco también al final del libro, en el capítulo que se llama Happening, es que esa alegría que había en el happening, en todo lo que era la vida cultural, sobre todo en Buenos Aires, pero en todo el país, porque había una explosión también
en las distintas ciudades, había bienales en Córdoba, bienales de arte en Rosario, mucha actividad, por supuesto, en Tucumán, como siempre. Y todo eso también se va cortando cuando empieza la idea de que lo que tiene que hacer una persona cristiana o una persona con conciencia social es la revolución. Entonces, eso aparece en la idea de los en Solanas, en el cine, en la hora de los hornos. Claro. Y entonces eso también va cortando la idea del juego. Y el Ditela y esa época es el juego, es un poco la diversión, el happening, lo que está sucediendo simultáneamente. Vos citás a muchos autores en el libro, pero citás libros de Oscar Terán. Y yo me acordaba, Oscar Terán dice que esa época era el tiempo de las dos almas, el alma Beatle y el alma Che Guevara. Convivieron las dos acá. Convivieron y una fue absorbiendo la otra, ¿no es cierto? Y con colaboración también de estos gobiernos dictatoriales que entendían muy poco del juego. Es decir, Tía Vicenta era una revista que había aparecido incluso durante la dictadura de Aramburu, y sin embargo, quien la cierra porque se siente ofendido. Ahí lo decían la morsa, ¿no? Claro, y se siente ofendido por algo que era una tradición en el humor político argentino, desde el Mosquito, del siglo en que Sarmiento estaba siempre desesperado por aparecer, porque si no aparecía se sentía que no estaba de moda. Aunque lo hicieran caricatura, ¿no? Claro, aparecía así con ese aspecto medio simiesco. Y luego La Vaca de Aramburu, Frondizi con Moloso Hormiguero, el otro como una marioneta, Guido, La Tortuga o La Paloma de Ilia. Le hacen la morsa pero la morsa no fue aceptado y entonces cerraron la revista. Claro, hay una revista que no se oponía para nada ni al gobierno ni a nada, simplemente quería seguir huyéndose un poco. Prohibieron la ópera Bomarzo. Al año siguiente se prohibió Bomarzo, cuyos directores eran, cuyos creadores Mujica Lainez, Ginastera, no eran de izquierda, precisamente. Que no eran exactamente de izquierda. ¿No es cierto? Se prohibió muchísimas cosas, ya ni me acuerdo la lista, pero es larga. Pero vos marcás toda la última parte del libro, toda la efervescencia cultural de ese momento. Era un momento extraordinario, pese a Onganía y pese a todo lo que pasó después. Bueno, vos has escrito también, porque con tu libro sobre las mujeres, Beatriz Gracias, Guido, ahí aparece el libro, sí. Marta Lynch, las bestsellers de la época, ¿no? Y nuestra amiga María Esther de Miguel, que escribía y dirigía Señales, es decir, que había distintos grupos, había para todos los había gustos. Muchísimo movimiento y además había una industria editorial pujante, los libros se vendían, los libros argentinos convocaban mucho. Pensemos en Sábato, qué sé yo, de tantos autores, Cortázar, ni hablar, ¿no? Es decir, es un momento del boom del libro argentino y del libro latinoamericano, porque el boom de Cortázar y de Vargas Llosa y de García Márquez empieza exactamente en esos años. Y empieza acá, además. Acá se publica 100 años de soledad. Y después es el revival de Marechal, que empieza a retomar vuelo. Porque Marechal, por peronista, no aparecía borrado, en ningún lado. Y creo que fue Primera Plana que lo saca en tapa. Primera Plana, sí. ¿No? Sí. Y ahí como que vuelve Marechal. Vuelve y también Sábato hace diálogos con él. Ajá. Y después, bueno, también Abal Medina lo visita, los jóvenes Abal Medina, o sea, toda una conexión. Yo reconozco que mi hermana y yo íbamos a lo de Marechal. Mi hermana estudiaba letras y era fanática de Adán Buenos Aires, así que íbamos en distintos días. Había días más politizados que otros, pero eran... Él hacía reuniones en su casa. Él hacía reuniones. Y Liliana Hecker, en una linda entrevista que también forma parte del libro, cuenta cómo para un escritor joven ir a ver a los consagrados era lo normal, todo el mundo los recibía. Y había editores increíbles, aunque eran no muy buenos para pagar al autor, como Jorge Álvarez. Sí. Era un ídolo de aquellos años. Publicar con Jorge Álvarez era... Bueno, creo que Jorge Álvarez publicó el 45 de Félix Luna. Publicó primero Los Caudillos en el año 66, mirá vos. Que fue su primer gran éxito, porque hasta entonces había escrito más para gente del partido, es decir, el Partido Radical al cual pertenecía, pero con Los Caudillos se convierte en un escritor nacional. Y es de Jorge Álvarez. Claro. Esa colección famosa, editó a muy Manuel bonitas. Puig, por ejemplo. Sí, claro. Qué sé yo, a Piglia, creo, no me acuerdo, pero autores que surgieron ahí. Muchísimos autores que surgieron a Marta allí. Lynch también.
Marta también. Sí, sí, sí. Después se quejaban porque no les pagaban. Claro, no, era terrible, terrible. Bueno, era... Quino, los primeros libros de Quino también salieron con Jorge Álvarez. Sí. Entonces llama mucho la atención esta represión de esa época, la facilidad con que se hacía un golpe de Estado. Yo recuerdo los años de Ilia, no fue un escándalo que se terminara con el gobierno de Ilia. No, Ilia no se fue caminando de la casa de gobierno. Salió y tomó un taxi, ¿no? Un taxi o el auto que le consiguió el Conad Aramburu, uno de sus ministros. Salió rodeado por su gente. Y una cosa que yo marco sobre el final del libro, en el epílogo, es el pedido de perdón a Ilia, de quienes lo sacaron a empujones ese día, que fueron el coronel Perlinger, el general Julio Alzogaray. Le pidieron perdón. Le pidieron perdón, sí. ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado? Todos habían sufrido en esos años. En el año 82, cuando ya Ilia estaba muy, muy grave, lo va a visitar al hospital de Córdoba, donde estaba Julio Alzogaray y su esposa. Habían perdido a su hijo en la guerrilla en Tucumán. Es decir, aquel que había sido el orgulloso jefe del ejército que lo derrocó, el verdadero gestor de entregarle la dictadura a Onganía, lo va a pedir perdón. Y no digamos Perlinger. Perlinger estuvo preso por sus mismos compañeros militares porque no era aceptado por ellos. Y ese pedido de perdón, hasta primera plana, dice que qué barbaridad que ha muerto Ilia. Por supuesto. Es muy impresionante ese final. Y además yo recuerdo cuando la proclamación de la fórmula de Alfonsín a fines del 82, la gente que salía en columna cantando veo que ves, que vamos a hacer gobierno otra vez como en el 66. Es decir, esos hombres grises volvían con la figura de Alfonsín. Y después hay un nexo entre los dos gobiernos. Muchísimo, sí, porque muchísima de esa gente estaba ya con, qué sé yo, Roque Carranza, López, Germán López, y el propio Laprida, el general que había sido leal hasta el final, asesoraba al ministro a Raúl Borrás en los primeros tiempos. Es decir, hubo un hilo conductor entre ambos gobiernos. Pero la situación argentina se había deteriorado. Ya esos números de la economía, eso era parte del pasado. Pero por eso, si uno lo ve con perspectiva, llama la atención, ¿no es cierto? Todos los índices eran buenísimos en ese momento comparando con la situación posterior. Digo, ¿qué se decía? ¿Que era lento? ¿Que no era había moderno? Ese problema de la exclusión de Perón que provocaba un permanente conflicto. Eso sí. Y lo demás eran también grupos de interés que querían más. Había mucho disgusto en los que habían participado en los contratos petroleros de Frondizi, que fueron anulados. Bueno, eso se discutió mucho también, el tema de los contratos eso se discutió petroleros. Y luego se fue arreglando día a día, pero dejó muchísimos rencores. Sí. Y eso explica también a Frondizi y Frigerio muy partidarios del golpe. Claro. Y después empresarios pero no solo de la rencores, salud. Supongo también problemas, qué sé yo, ha habido que indemnizar a compañías, etc. No, eso sí se hizo, sí. Y bueno, pero todo eso se indemnizó y se perdió una oportunidad de seguir adelante. Pero se compensó con otros proyectos y con todo el sistema de pozos de petróleo y todo eso iba a empezar, había licitado nuevos pozos, había muchísimas cosas en proyecto, el Chocón, que por suerte no se abandonaron tampoco en la época de Onganía, porque en realidad la represa del Chocón se inició en tiempos de Frondizi, el proyecto siguió con Guido, siguió con Ilia y lo terminó Onganía. O sea que ahí hubo cierto... digamos, una política de Estado. ¿Y qué pasaba con el tema de los medicamentos? Claro, con los medicamentos es otro de los temas que molestó muchísimo a poderosos empresarios de la salud. O sea, Ilia, además de ser un demócrata, etcétera, no es que estaba plácidamente... No, además se como metía médico... con los temas, ¿no? Claro, como médico le importaba muchísimo, y él tiene a Oñatibia, que es un especialista, un hombre muy, muy informado, que había combatido y que siguió combatiendo el bocio, mal endémico en la región, y que hizo no solo, porque si uno no puede limitarlo al tema de los medicamentos, de ver realmente cuánto costaban, de controlar los costos,
lo cual era muy difícil en una época de inflación, pero era muy necesario también. Sino que hizo programas para el tema de la natalidad, de la salud infantil. Es decir, fue un ministro mucho más completo de lo que uno piensa específico. Solamente en los medicamentos. Vos hablabas de la inflación en el 66, 35%, creo que eso fue ¿no escandalosísimo. Sí. Y eso fue, bueno, sí, es muy alto. Sí. Y después también hay otras actividades, el plan de alfabetización, ajá, que se lleva adelante con una mujer, Luz Beira Méndez, una de las pocas mujeres que trabajan en el gobierno juntos. Pero realmente hay mucho todavía para estudiar. ¿No es cierto? Sí. Bueno. Eso es lo que es también una invitación a que los especialistas vayan estudiando algunos temas de estos de la obra de gobierno de Ilia. Onganía está mucho más estudiado. Todo el tema de los católicos, eso hay muchísimo material. Pero el tema obra de gobierno de Ilia no tanto, y debería estudiarse más. Bueno, debería conocerse más también toda esta época, pienso. Sobre todo estamos necesitados de valores, claro, de valores de gente que pensaba en la política como algo, como un servicio público, como una pasión, ajá, pero que se iban a sus casas y que sufrían muchísimo porque se quedaban sin nada. No habían robado nada. Ilia era un hombre muy humilde, ¿no es cierto? Después de irse del gobierno, creo. No, Ilia era un hombre de una austeridad impresionante, sí, no aceptó ninguna pensión presidencial, no aceptó, vendió su auto, iba a Pergamino, iba a todos lados, seguía haciendo política. Pero me contaba Horacio Jaume Arena, usted no me puede llevar a tal lado, porque no tenía ni siquiera auto. Le hicieron una colecta a los amigos para terminar de pagar los gastos cuando su mujer falleció poco después de su derrocamiento. Es decir, era un hombre de una austeridad increíble e incluso no quería ni pagar ni cobrar como presidente. Es decir, eso me lo contaba la hija, lo cual le creaba unos problemas en la familia muy grandes. Era muy especial, en algunos aspectos muy gandiano. Me nombrabas a la mujer, Martorell, ¿no? Sí, Silvia Martorell. Silvia Martorell, se las agarraron también con Silvia Martorell, la de una manera muy cruel, montón, es decir, hacerle una entrevista a una mujer que no tenía nada que ver ni con la política ni con nada, sí, para ridiculizarla y sí, haciéndole todo lo posible para hacerla quedar mal. Sí. Eso hoy no sería posible quizás, pero en su momento se hizo y le hizo mucho daño. En primera plana, ¿no? Claro, porque ¿por qué? Porque había una sociedad, los lectores de primera plana, que eran un montón y que eran influyentes, se sentían como de moda, había que estar... Por eso lo cuenta muy bien Ernesto Yo. Ernesto Yo, que trabajaba, dirigía toda la parte de cultura en primera plana, dice que era de un esnobismo tremendo, que lo que ellos decían todo el mundo salía corriendo a hacer, y al revés, a criticar al que no lo hacía. Era in y out, en las dos cosas. Claro, entonces había que estar in y no out. Sí, y entonces, la señora Martorell la consideraban totalmente out. Y uno dice, qué bárbaro, una señora que se dedicaba a ser la esposa del presidente, que no molestaba a nadie, que hacía algunas obras benéficas y que había dado gran libertad a sus hijos, que eran totalmente distintos. Y eso era visto pésimo, pero muy mal. No era sofisticada. No era sofisticada, en una época de mucha sofisticación. Sí. Bueno, es muy interesante todo esto. Me tengo que ir al corte. Miren las caras que me ponen el asistente. Me tengo que ir al corte, pero lo recomendamos de todo corazón. A mí lo que me gusta de María Sáenz Quesada, todos sus libros, lo digo siempre, es que se pone en un lugar de honestidad absoluta, no juega para el partido para nadie. Tratás de ser ecuánime, tenés tus ideas, por supuesto. Sí, tengo mis simpatías, obviamente. Obviamente, pero cuando trabajás tratás de ser totalmente... Y no, es lo que uno debe ser. Si bueno, no podés ser... hay que recalcarlo eso, ¿no? Hay que decir todas las cosas y que el lector se quede con lo que le guste o no le guste. Es decir, me parece que lo que es importante es aportar a que el lector decida. No decir, todos tenés que pensar lo que yo pienso, porque eso es ridículo. Bueno, ¿cuál va a ser el próximo tema? No sé, todavía no sé. El anterior fue el 43, ¿no es cierto? 1943. 1943, el surgimiento del peronismo. Ahora la caída de Ilia, ¿cuál vendrá, digo? No sé, todavía estamos en... Ya nos vamos a enterar. Recién acabo de terminar este libro, en realidad. Acaba de salir, ¿eh? Sí. Acaba de salir. Gracias por haber venido, Gracias, María. Cristina, como siempre. Enseguida volvemos, no se vayan. Seguimos con el programa y queremos recordar acá en Los Siete Locos al fiscal Federico Delgado, que murió
la semana pasada, los 54 años. Me impresionó tanto ver la cantidad de gente de distintos sectores políticos, todos con un gran respeto, recordando al fiscal Delgado, que escribió varios libros, y lo entrevistamos acá en el programa, y como hacemos siempre vamos a recordarlo, homenajearlo con un fragmento de esa nota que hicimos por Zoom en plena pandemia. Sacó su libro República de la Impunidad en 2020. Y ahí fui que, esa época que hacíamos todas las notas por Zoom en el programa, entrevistamos al fiscal Delgado. Vamos a ver un pequeño fragmento y continuamos. Ahí va. Vos decís que la Argentina tiene una tradición republicana muy fuerte y que por diversos motivos del cual todos somos culpables, según decís vos en tu libro, la hemos perdido o la estamos perdiendo. Eso es la República de la Impunidad. Sí, tenemos sobre nuestros hombros un mandato de nuestros padres fundadores de fundar una república. Fundar una república supone un espacio de libertad y de igualdad relativa en el que todos podamos vivir organizados en base a derechos y vivir bajo el gobierno de la ley. Me parece que por cosas que pasaron durante mucho tiempo, nosotros fuimos construyendo socialmente el paradigma de la impunidad, que tiene que ver básicamente con que en general las faltas no carecen de algún tipo de rendición de cuentas o de castigo. Yo me enfoqué, en definitiva, en el rol que cumple la justicia en cuanto al formato del ejercicio del poder en nuestro país, muchas veces garantizando la impunidad, pero también ingresé en el camino que señalabas vos, que tiene que ver con ver cómo se construye la impunidad en nuestra vida cotidiana y cómo impacta eso en el desempeño de nuestras instituciones. Los argentinos, como individuos, todos nosotros, tenemos una relación bastante especial con la ley, ¿no es cierto? Sí, nosotros tendemos a cumplir la ley cuando nos conviene y tendemos a eludirla o al menos a torcerla cuando nos genera una obligación. Eso, yo no soy un especialista en historia, pero hay algunos datos fuertes, yo algunos señalo en el libro, que que son algunas puertas que nos permiten analizar el formato de nuestra subjetividad en términos culturales, sí. Y entonces por ahí desde hace mucho tiempo los argentinos elegimos la autoridad por sobre la cultura de los derechos, la cultura de la ley. Y eso en algún momento de la vida se empieza a notar el impacto de esa decisión mucho más, y por ahí ahora con esta crisis que es como una especie de fantasma que va corriendo cortinas y mostrando las cosas como realmente existen, podemos ver que uno de los grandes impactos que tiene el alejamiento de la cultura de la ley, de los derechos y la cultura de la impunidad, por ejemplo, se puede verificar simplemente con preguntarse por qué en la Argentina la mitad de los ciudadanos básicamente está bajo la línea de pobreza. Esto no pasa un día para otro, esto son cosas que llevan mucho tiempo, y me parece que la impunidad ha sido un ingrediente muy importante para comprenderlo. Bueno, acá tengo en la mano La Uruguaya, el libro de Pedro Mayral, que siempre que puedo lo digo, me gustó muchísimo siempre, desde que apareció este libro, realmente me parece excelente. Y acá Pedro Mayral contó que se iba a hacer la película, contó muchas cosas, contó la manera de financiamiento de esta película que es muy especial. Bueno, la cuestión es que ya se estrenó la película y yo tenía ganas hace rato de conversar con Hernán Cassiari, que es el productor de La Uruguaya y también de todo lo que es la revista Orsay, la editorial Orsay, que tiene estas maneras de financiamiento que realmente me parecen novedosas, pero más que novedosas, excelentes para poder realizar proyectos culturales que si no serían muy complicados. Hernán Cassiari está en San Antonio de Areco, donde vive, y nos vamos a comunicar por Zoom con él. Por ahí lo tenemos. Ahí está. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola Cristina, te estoy viendo. Qué lindo que la tecnología nos permita comunicarnos y vernos así. Pero te permite tantas cosas, porque trabajás con todo el mundo, armás redes impresionantes y vivís fuera de todo lo que es la ciudad, ¿no es cierto? Tranquilamente en el medio del campo.
Son las ventajas de estos tiempos en donde uno puede estar muy tranquilo mirando las ovejas. Yo vivo además ni siquiera en el casco urbano, sino en el campo en serio, y teniendo una buena red de internet podés estar trabajando con personas en cualquier parte del mundo, organizando películas en este caso, o libros o revistas, así que estoy muy contento con eso. ¿Qué te parece? ¿Cómo es? Contanos vos que lo vas a hacer mejor que yo, este sistema de financiamiento tan Hay una especial. diferencia, hay una diferencia muy grande con el sistema tradicional, que es cuando vos querés hacer una película en el sistema tradicional, golpeás la puerta del Inca o golpeás la puerta de una gran plataforma tipo Netflix. Netflix, si le parece bien, te da un dinero para hacerlo, pero al mismo tiempo se mete en todo lo que tiene que ver con lo conceptual. No esta protagonista mejor que sea mexicana, porque así vamos a entrar al mercado mexicano. No esta escena mejor que no, porque si no, no va a ser para menores de 13. Y entonces se mete la gente del dinero, se Mm. mete en lo estético y a mí me parece espantoso porque además salen películas y series tremendamente pasteurizadas y parecidas las unas a las otras, cosas que vemos todas las noches cuando queremos ver una película son todas iguales. ¿Y qué pasa, Entonces nosotros lo perdóname, que con el apoyo del Inca? En este momento está más complicado, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, además, en este momento está casi todo de capa caída, no solamente el Inca, Bueno, y es muy complicado también con la forma que tenemos en Argentina de manejar las divisas, tener un dinero el día 9 de enero y querés rodar en septiembre, ya no podés, porque ese dinero te alcanza para el taxi nada más. Entonces hay que empezar a encontrar maneras más creativas, más eficaces y sobre todo más colaborativas de poder gestionar obras culturales. Nosotros lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo con libros y revistas. La revista Orsay es una revista que tiene 212 páginas y nunca tuvo publicidad ni subsidios estatales ni privados, solamente se hace porque la gente quiere que exista y es tremendamente rentable y funciona muy bien. pero Y vos ahora estamos sabés, empezando a hacerlo con el Hernán, cine. me han comentado algunos autores, te quieren muchísimo los autores, dicen, lo bien que paga en dólares la revista Orsay, todo el mundo se siente, qué sé yo, bien remunerado. Y digo, ha Sí, logrado eso, ¿no? pagamos muy bien, tanto en los libros, por ejemplo, como editorial, el autor se lleva el 50% de las regalías del precio de venta al público y no el 10% como en la totalidad de las editoriales. Lo que tenés en la mano es el Diario de Rosario, es el último libro de Paloma Me Fabricán, llegó el otro que es día. alucinante. Sí, No lo sabes lo que es recomendamos, eso. sí. Ahora, fíjate en la última página, en la solapa final, hay un código QR A en la ver, solapa final de ese libro y de todos nuestros libros. ¿es Hay un verdad? código Acá QR está, a ver. en donde la autora te lee el libro. Ah, Vos sí, podés escaneás ese escuchar esta código. historia en la voz de su autora si escaneas este código en cualquier dispositivo. Bueno, ¿Dónde eso se pasa venden con los toda libros? la... ¿En librerías, en kioscos, a dónde? No vamos a librería, ni vamos a kioscos, ni a ¿Y, ningún lado. y Los cómo libros se es? venden en la tienda Orsay. Solamente Online. tenemos una tienda en Serrano 1141 en Ah, Palermo, donde están todos los libros, y también a nivel mundial te llega al otro día a tu casa desde cualquier parte del mundo en la tienda online que está en orsay.org. bueno, me has dejado sin palabras. El 50% es para el autor, además. No solamente eso, sino que si vos hoy le comprás a Paloma Fabricán un libro, Sí. en ese momento le llega el 50% a su Ah, cuenta bancaria. inmediatamente cobra. No 6 meses después, en divisas que no sirven más. O sea, en ese momento y en dólares. Bueno, me dio alegría, no sé si a ella le va a gustar que lo diga, pero es hija de mi querida amiga Ana María Yúa, ¿eh? Y esta es su Es hija de primera nuestra novela, querida de amiga, nuestra Ana querida María amiga Yúa, que Ana María Yúa y del está gran fotógrafo emocionadísima, Silvio Ana María. Fabricant. Está muy emocionada, También, sí. también. Así que Diario de Rosario, ¿eh? Publicado por No sabés Orsay. qué novela tremenda, qué novela impresionante, que además es muy actual porque tiene que ver con el narcotráfico y con Rosario. Paloma es un personaje, es karateca, Sí, trabajó sí, lo sí, sé trabajó en la bien, sí, producción lo de sé. Policías en Acción, es Sí, increíble. Pero bueno, bueno. nos estamos yendo de tema, estábamos hablando de No, cine bueno, y todo es terminamos parte hablando de de lo literatura. mismo, cómo se financia. Entonces vos dijiste, vamos a hacer cine. Y ahí Vamos a hacer nomás, cine. Le compré los derechos a Pedro a de su Pedro novela, que Mairal. es increíble, es Es una gran maravillosa. novela, pero acá lo hemos dicho tantas veces, es una novela Sí, preciosa. Ahora, sí, comprás sí. los derechos y decís, bueno, necesito $1 millón, creo que fue el presupuesto de esta película, leí por algún lado, 600.000, 600.000. fuimos ¿Y austeros, cómo se hace? 600 mil ¿Y dólares. cómo se Y hace? entonces inmediatamente lo primero que hice fue imprimir
6.000 bonos de $100 cada uno. O sea, 6.000 bonos, y le dije a los lectores de la revista Orsay, ¿les gustaría ser productores de cine? Y Les quisieron. gustaría ser productores en serio, ¿eh? Sí. No, después te regalamos una remera, no. Todo el dinero que genere esta producción audiovisual vuelve proporcionalmente a los socios productores que hayan comprado bonos, y entonces en menos de un mes conseguimos los $600.000 por parte de 1.961 socios de 21 países, y empezamos a rodar la película se rodó, se terminó, inmediatamente después se la vendimos a Disney por $600.000 para el mercado latino. Entonces todo el mundo recuperó su inversión, y ahora estamos vendiéndola a España y Estados Unidos y al sudeste asiático, y todo el mundo recibirá dividendos, o sea, empezará a tener más plata con la que llegó hace un año atrás. Pero además No les solamente proponías, eso, sí, algo atractivo les proponías, porque participaban en la película, no, opinaban. claro. Algunos La gente te opina. consiguieron locaciones, ¿no es cierto? En Claro, no, es Montevideo. increíble lo que ocurre. Estos 1.961 socios Son fueron, activos, los que quisieron digo. fueron extras de la película. Fueron extras de la Eh, película. decidieron quién iba a ser el protagonista y la protagonista en un Votaron casting ahí. multitudinario, votaron en una encuesta vinculante con el 51% de quórum. Ujú. Es un trabajo realmente muy colectivo en lo estético, en lo conceptual y en lo logístico también. Y ahora estamos haciendo 8 películas más con este mismo sistema, de las cuales 3 ya tienen la financiación cerrada. Ah, Una miniserie que se llama Canelones, con Darío Barassi, Verónica Ginás y César Bordón, muy linda, que ya terminamos de rodar. Ahora el mes que viene nos vamos todos a Bruselas a rodar la primera película dirigida por Diego Peretti, que tendrá su ópera prima y también va a protagonizar. Y después tenemos en marcha 5 proyectos más, entre ellos uno que tuvo mucha difusión porque empezamos a difundirlo la semana pasada, que es una película de animación ilustrada por Liniers, con guión mío y con la supervisión de guión de El Dibu Martínez, el arquero de la selección argentina, Ah, porque es la la historia historia de de su Diego. infancia, Qué es la historia de su lindo. infancia, y entonces todos los viernes nos juntamos los 3, el Dibu, Liniers y yo, que vivimos en 3 países distintos, y vamos convirtiendo las ideas en guión de cine, y todas las personas que están financiando esta idea, que hasta ahora son hoy mismo 2.697 personas, ven ese streaming que hacemos y pueden participar en la construcción de la película. Y esto no tiene límite. Si te va bien, vas a seguir produciendo y creciendo con este esquema, ¿no es cierto? La idea es que sí tenga límites, porque a mí me parece que el crecimiento exponencial genera que te conviertas en corporación y que seas todo lo que yo detesto, que es hacer películas como churros y que todas se parezcan entre sí. A mí me gusta tener el control de cada uno de los proyectos, y ahora estamos con 9 proyectos al mismo tiempo, y me parece que 10, o sea, el próximo va a ser el tope. Claro, ya no se puede tener el control, seguro. Pero hay un proyecto también de una universidad, leí yo. Sí, pasa que somos mucha gente y Orsay es más de una empresa. Está Orsay Editorial, Orsay Audiovisuales, Sí. Orsay Tech y Fundación Orsay. Fundación Orsay, dentro de 2 años y medio, se va a convertir en la primera universidad de narrativa de Latinoamérica. Tenemos ya un espacio de 2 hectáreas en Mercedes, provincia de Buenos Aires, que es mi ciudad natal, y en ese lugar vamos a iniciar un proceso de educación, yo creo que revolucionario, con universidad presencial y virtual, que va en su momento, cuando lo anuncie y cuando realmente corresponda, va a sorprender mucho. Bueno, lo esperamos. Por lo pronto te felicitamos por todo esto. La Uruguaya sigue en cine, se puede ir a ver. El libro creo que lo reeditaron ahora porque salió la película, ¿no? Hay una edición nueva. Claro, MC sacó una edición nueva con Bueno, la portada con la cinematográfica, foto, claro, de la juntando las dos película. cosas, unificando fuerzas para que se venda más el libro y para que la película sea vista en los cines. Todavía está en los cines de la Argentina y del Uruguay, y luego, cuando baje de los cines, va a estar en plataformas en toda Latinoamérica. En Disney, que la compró Disney, me decís, ¿no? En Star Plus, claro, Star Plus Star Plus, es que es la de la Disney. plataforma para adultos de Disney. Perfecto. Bueno, me alegro de conocerte, aunque sea por Zoom, porque no nos conocíamos. Y te felicito por Es todo verdad, esto. es verdad. Muchas Bueno, gracias, Cristina. Yo siempre te veo, yo te conozco desde hace muchísimos años y te agradezco un montón
todo lo que haces desde hace mucho tiempo por los libros y por la cultura de la Argentina. Muchas gracias, Hernán. Espero conocerte personalmente pronto. Será hasta la próxima. Ojalá que sí. Hasta Nos luego vemos. y suerte. Gracias. Chao. Bueno, nos vamos a un corte. Enseguida volvemos. Está Marina Oibín. Vamos a hablar de artes plásticas. Bueno, un movimiento, pero extraordinario en Buenos Aires, en el mundo del arte en estos días. Es impresionante la cantidad de muestras. Vamos a empezar por algo, lo que no nos entre hoy, venís otro día, Marina. Dale, porque buenísimo. está la Semana del Arte, que ya empezó, sigue hasta mañana. Tal cual, la Semana del Arte, ahí pueden ver obras emplazadas en algunos espacios públicos y también en otros sitios. Por toda la ciudad. Por toda la ciudad, y se puede hacer esto como un recorrido a pie, también se puede hacer en combis que están en Cultura, el gobierno de la ciudad las aporta para llegar a alguno de los sitios, pero caminando. Yo hice un recorrido que comparto porque me parece que es una buena forma. Empecé, por ejemplo, ahí en Plazoleta Juvenilia, que es, yo no la conocía, en Marcelo T. Alvear y Florida, hay una obra de Mariela Vita con hierro oxidado que es bastante disruptiva y permite como tener una visión muy distinta a la que uno tiene acostumbrada en esa zona, incluso ralentizar un poco el paso, porque son esculturas que tienen un proceso de oxidación muy, muy extraño. Después, muy cerquita de ahí, me fui hasta Galería Jardín. Sí. En Florida. En Florida, que hay una instalación muy hermosa de Ramiro Quesada Pons, que son esculturas que él hizo con el tema de la tecnología, como personajes que están ensimismados, alienados, que no pueden comunicarse con el resto, y la hizo acá en esta galería que es de productos tecnológicos y están todos con su dispositivo ahí. O sea, la idea es que vos vas caminando por la calle y te encontrás con instalaciones, con esculturas. Es muy lindo, tal cual. Y hasta el domingo, porque después se van a quitar y no las vamos a poder ver más. Entonces hay que apurarse, creo. En paralelo. ¿Eso quién lo organiza? Eso lo organiza Cultura del Gobierno de la ciudad, tal cual. Muy cerquita, en el ex Banco de Tokio, hay una instalación hermosísima. ¿Dónde queda el Banco Queda de Tokio? En Corrientes y Reconquista. Okay. Está hecha con ramas de poda. Es una instalación muy monumental, muy hermosa, que también remite a la fragilidad del hogar y a la contundencia al mismo tiempo, y estas ramas después van a volver a su espacio natural. Es un artista que trabaja, no sé si lo mencioné, Camilo Guinot, desde los 10 años con ramas, hizo esta magnífica instalación que también remite un poco a la infancia, a lo lúdico, es muy bella. Bien. Bueno, después de ahí nos podemos ir, hago el recorrido. Sí. Hay un sitio que se llama Mercado de Carruajes. Sí, como no, es precioso ese precioso, lugar. Que ahora ahí en el Bajo. Tal cual, es el Alema al 852. Sí, 800, es un sitio para comer también. Era un mercado, era un sitio de carruajes en el siglo XIX. Bueno, ahí está un robot que construyó Alfio de Mestre, que es un asistente, él le dice, lo hizo con material muy precario, muy simple, pero que hace dibujos maravillosos, y entre ambos van haciendo estas producciones, y me gustó mucho lo que dice Alfio, que trata de no imponerle un tiempo, que puede trabajar a destajo este robot, pero que trata de preservar un poco, que no llevarlo al límite de su capacidad de producción, ¿no? Y juntos hacen dibujos, y algunas variables puede, digamos, cambiar Alfio, la intensidad del color o la altura, ¿no?, con la que trabaja el robot, pero otras no, ya son aleatorias. Y bueno, después estos trabajos los va a vender, es su producción. Bueno, después de ahí me fui a Colón Fábrica. Sí, bueno, a La Boca. Ahí ya a La Boca cambiamos, sí, ahí pero hay que tomarse la combi, sí, ¿no? Ahí, te lleva la combi. La combi te lleva a un lugar, a un lugar determinado. Colón ¿no? Fábrica está en La Boca, en la otra cuadra de Caminito, digamos, pasando Proa. Pasando Proa, tal cual, pasando Proa 21. Es un lugar fantástico para conocer, además. Sí, porque está la escenografías, vestuarios. De todas las obras del Colón, de muchas obras del Colón. Muy hermoso, y ahí hizo una obra Mariano Giró con aspiradoras y esculturas 3D. ¿Adentro de Colón Fábrica? Sí, adentro del Colón Fábrica. Es una pieza que él hizo a partir de una enfermedad degenerativa que tuvo su madre durante 20 años y que tiene que ver con la constitución corporal, con los sentidos.
algo muy, muy sutil que lo hizo con estas aspiradoras. Y yo quisiera que vayan, quienes ya llegaron a Colón Fábrica, no dejen de ir. Estamos ya en la Usina del Arte. Bueno, no estamos lejos. Con Bienal Sur, que estuvieron aquí participando en el programa. Bienal Sur está por toda la ciudad también y todo el país y varios países del exterior, ¿no es cierto? O sea, ya hemos hablado en el programa de Bienal Sur, pero está todo eso para verlo. Y Carlos Gómez Centurión se fue a la alta montaña para presentar la obra que se llama Intemperie, y él captura físicamente y metafóricamente también la montaña. Lleva lienzos de 50 metros de largo que pone en agua y también con adherentes, y se lleva pedacitos de pigmentos, de tierra, que hace una instalación que es realmente imponente, y también esculturas con estas telas. Eso es la Usina del Arte. En la Usina del Arte. Ahí paraste. Ahí paré, pero tenemos Arteba, que no se puede dejar de ver. Arteba termina mañana. Sí, que sería una pena dejar de ir. No, creo. hay que ir a Arteba. Está en Costa Salguero. En Costa Salguero, en esta edición, como la anterior. Sí, como el año pasado. Y va a haber 400 artistas de 58 galerías de 15 ciudades. Hay de todo para ver. Hay de todo, y también hay una feria en paralelo que se puede ver hasta mañana, que se llama AFEAR, que es gratuita en el Polo Cultural Saldías. Hay algunas galerías que se nuclean allí, como Angallery, Quimera. ¿Eso es atrás del Malva? Eso, tal cual. Claro, sí. atrás del Malva. Así Polo que se Cultural puede. Saldías. Eso. Hablando del Malva, bueno, está Edgardo Jiménez. Va a venir acá la semana que viene o la otra, así que no hablamos mucho de eso. Qué bueno, sí. Pero también gran muestra. Una muestra maravillosa. Impresionante. Es fantástica. Fantástica, ¿cómo la disfruté? Hay muestras también ahora en proa, nuevas. Inauguraron 3 muestras. Quienes vayan allí a en el Museo de Arte Moderno también hubo inauguraciones de muestras allí, así que se puede aprovechar y hacer el circuito Usina del Arte Proa Moderno. Es bastante extraordinario todo eso junto, es un momento. Sí, ¿no? potencia muchísimo, ¿no? Es como una semana. Y vos, como siempre, corriendo ahí de un lado para el otro, Marina. Sí, estuvo muy, muy, muy nutritiva esta semana. ¿No? Gracias por haber venido. Gracias a vos. Ya Muchas vamos a hablar en detalle de varias de esas muestras. Nos vamos, se terminó el programa, nos despedimos y nos vemos como siempre. Acuérdese de todo lo que hemos dicho para hacer hoy, mañana, ¿no? Arteba, todas estas muestras, hay de todo para ver. Nos vemos el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao.